¿Se escucha? Sí. Damos gracias al Señor por las alabanzas. Y vamos a continuar la serie del libro de Romanos. Ya estamos en la serie número 30. Han pasado 30 predicaciones por la gracia del Señor. Ya estamos en el capítulo número 11, así que me gustaría que me acompañaran. Romanos, capítulo 11, vamos a dar lectura del versículo 11 al versículo 24. Romanos, capítulo 11, del versículo 11 al 24. La palabra del Señor dice así. Digo pues, ¿han tropezado lo de Israel para que cayesen? En ninguna manera. Pero por su transgresión vino la salvación a los gentiles para provocarles a celos. Versículo 12. Y si su transgresión es la riqueza del mundo y su defección la riqueza de los gentiles, ¿cuánto más su plena restauración? Porque a vosotros hablo, gentiles, por cuanto yo soy apóstol a los gentiles, honro mi ministerio, dice el apóstol Pablo. Por si en alguna manera puedo provocar a celos a los de mi sangre y hacer salvo a alguno de ellos. Porque si su exclusión es la reconciliación del mundo, ¿qué será su admisión sino vida de entre los muertos? Si las primicias son santas, también lo es la masa restante. Y si la raíz es santa, también lo son las ramas. Versículo 17. Pues si alguna de las ramas fueron desgajadas, y tú, siendo olivo silvestre, has sido injertado en lugar de ellas, y has sido hecho participante de la raíz y de la rica savia del olivo, no te jactes contra las ramas. Y si te jactas, sabe que no sustenta tú a la raíz, sino la raíz a ti. Pues las ramas, dirás, fueron desgajadas para que yo fuese injertado. Bien, por su incredulidad fueron desgajadas, pero tú por la fe estás en pie. No te ensorbezcas sino teme. Porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, a ti tampoco te perdonará. Mira pues la bondad y la severidad de Dios, la severidad ciertamente para con los que cayeron, pero la bondad para contigo. Si permanece en esa bondad, pues de otra manera tú también serás cortado. Y aún ellos, si no permanecieren en incredulidad, serán injertados, pues poderoso es Dios para volverlos a injertar. Versículo 24 y último. Porque si tú fuiste cortado del que por naturaleza es olivo silvestre, y contra naturaleza fuiste injertado en el buen olivo, ¿cuánto más estos, que son las ramas naturales, serán injertados en su propio olivo? Inclinemos nuestro rostro y oremos al Señor. Padre Santo, te damos gracias, Padre, por lo bueno que eres, Señor. Te pedimos en esta mañana, Padre amado, que nos perdones de nuestros pecados, Señor, porque constantemente estamos ofendiéndote y rebelándonos contra ti, Señor. Y por gracia, hoy podemos abrir tu palabra, Señor, y leer este precioso texto, aunque pareciera que es complejo. Señor, tu palabra es rica, porque penetra hasta lo más profundo de nuestro corazón, Señor. Y te pido en esta mañana, Padre Santo, que el Espíritu Santo sea obrando, Señor, en aquellos corazones que aún no te conocen. Que la luz del Evangelio le resplandezca, Señor. Y aquellos que somos tus hijos, Señor, por favor háblanos. Que aprendamos más de tu palabra, Señor. Y que por sobre todo, Señor, seamos hacedores de lo que tú nos enseñas, Padre. En el nombre bendito del Señor Jesús, oramos. Amén. Vamos al versículo 11. Dice, digo pues, ¿han tropezado lo de Israel para que cayesen? En ninguna manera. Él mismo responde siempre, el apóstol Pablo, a las preguntas que él hace. Pero por su transgresión vino la salvación a los gentiles para provocarles a celo. Esto ya lo hemos estudiado en otros pasajes, cuando el Señor utilizó a los gentiles con la predicación del Evangelio. ¿Para qué? Para provocarles a celo a su pueblo. ¿Y cuál es su pueblo? El pueblo de Israel. Y la pregunta sería más o menos así. ¿Dios tiene interés en que Israel no se salve? No. La caída de Israel no es algo definitivo. Pero Dios usa esa transgresión de ellos
¿Y cuál fue la transgresión del pueblo de Israel? Ellos rechazaron ¿a quién? A Cristo, al Mesías. Lo mataron, lo crucificaron. Y Dios toma ese rechazo para darle la salvación ¿a quién? A ti, a mí, a los gentiles. Nosotros no estábamos en la historia puntual de Dios tratando con su pueblo Israel, pero por el rechazo del pueblo de Israel a Cristo, tú y yo entramos ahora en el plan de salvación. Y el texto lo dice, el Señor lo hace a propósito para darle celos, para provocar a celo al pueblo de Israel. ¿Y por qué? Porque los judíos menospreciaban a los gentiles. Los miraban en menos, en poca cosa. Y el Señor le dice, está bien, yo les he enviado al Mesías, ustedes lo han rechazado, entonces ahora yo, la salvación, se la voy a dar a los gentiles, a aquellos que ustedes aborrecen. Por eso dice, han tropezado para que cayesen. Esto confirma la ceguera y el endurecimiento de Israel hasta el día de hoy por causa de su propio pecado. Y eso vamos a ir viendo un poco más adelante porque nosotros estamos escuchando hoy la guerra que se está liberando en ese lugar, la cual ha existido siempre. Entonces, ¿qué está pasando ahí? ¿Por qué Israel vive en guerra? Vamos a ir viéndolo a través de la Escritura. Pero por su transgresión, dice, el rechazo a Jesucristo de parte de ellos, ha traído, el versículo 11, la salvación a los gentiles. Quiero que me acompañen a Isaías capítulo 49, versículo 6, ya que es algo que el Antiguo Testamento había profetizado durante mucho tiempo. Para los que anotan, Isaías 49, versículo 6. Poco es para mí que tú seas mi siervo, para levantar las tribus de Jacob y para que restaures el remanente de Israel. También te di por luz a las naciones para que seas mi salvación hasta lo postrero de la tierra. Algo que nos va a dar más a luz está en el libro de Hechos, capítulo 13. Hechos, capítulo 13, versículo 46, y esto nos arroja mucho más luz para apoyar el versículo 11 de Romanos. Hechos 13, 46. Entonces Pablo y Bernabé, hablando con denuedo, dijeron, a vosotros a la verdad era necesario que os hablase primero la palabra de Dios, mas, le está hablando al pueblo de Israel, puesto que la desecháis y no os juzgáis digno de vida eterna, he aquí nos volvemos a los gentiles. Porque así nos ha mandado el Señor, y acá están citando el texto que leímos anterior de Isaías, diciendo, te he puesto para luz de los gentiles, a fin de que seas para salvación hasta lo último de la tierra. Dios hizo esto para provocar a celo a su nación. Dios propone utilizar su oferta de salvación a los gentiles, menospreciados por los judíos, con el fin de que su nación le produzca ese celo, esa ira, de por qué ellos. Mira el versículo 13, versículo 12 de Romanos 11. Volvemos a Romanos 11, versículo 12. Y si su transgresión es la riqueza del mundo y su defección la riqueza de los gentiles, la pregunta, ¿cuánto más su plena restauración? Y la respuesta es cuando todos los judíos escogidos sean salvos, se conviertan. Mire qué interesante, la riqueza del mundo. En el original esta riqueza del mundo no está, aparecería las verdades ricas de la salvación. Aquellas verdades ricas de la salvación que los gentiles no entendían. ¿Por qué los gentiles no entendían? Porque los gentiles estaban viviendo apartados de Dios, ciegos espiritualmente. Entonces Dios se les ha acercado, se les ha revelado. Dios se nos ha revelado y nos ha mostrado ¿qué cosa? La riqueza de la gracia, que antes tú y yo no conocíamos. ¿Por qué? Porque vivíamos separados de Dios. Entonces eso el texto está diciendo que la riqueza del mundo
El fracaso de Israel consistió en no reconocer a Jesús como el Mesías y por negarse a ser testigo de Dios. Ese privilegio, mis queridos hermanos, fue dado ¿a quién? A la iglesia. A la iglesia. Por eso somos ricos, porque tenemos el Evangelio de Cristo. Porque el Evangelio de Cristo ha hecho algo en nuestros corazones. Porque hemos nacido de nuevo, en esperanza. Somos ricos. ¿Por qué somos ricos? Porque tenemos esperanza. Porque tenemos esperanza de una vida eterna. La rebeldía de Israel trae como consecuencia la riqueza para el mundo gentil. Y dice, no solo hubo transgresión, desobedeciendo a Dios, sino hubo defección. Y esa defección, tal vez primera vez que la escucha esa palabra, es la acción de separarse con deslealtad a lo que se pertenecía. En otras palabras, es infidelidad, traición. Y esta situación de empobrecimiento de Israel espiritualmente, al haber rechazado al Mesías, trajo la riqueza a los gentiles. Paréntesis, por si está acá por primera vez o no está entendiendo lo que es gentil y lo que es judío, nosotros, toda persona que es fuera, estamos hablando en el contexto bíblico, fuera del pueblo de Israel, de la nación santa de Israel, es considerado gentil. Da lo mismo del país que seamos. Por eso nosotros los gentiles, da lo mismo el país que seamos, llegamos a la iglesia del Señor, que es la iglesia universal. Y ahí está el contexto de nuestro texto. El versículo dice su plena restauración. Entonces, la transgresión y la defección, el rechazo de Israel, es solo temporal. Mira el versículo 13, Romanos 11. Porque a vosotros hablo, gentiles, por cuanto yo soy apóstol de los gentiles, honro mi ministerio. Versículo 14. Por si en alguna manera pueda provocar a celos a los de mi sangre y hacer salvo a algunos de ellos. La apelación ahora, Pablo está hablando a quién, a los gentiles. Y sin duda se trata de un grupo de cristianos que estaban ¿dónde? Ahí en Roma, un grupo gentil de cristianos que estaban en Roma. ¿Cómo se le llamaba a Pablo? El apóstol de los gentiles. Enviado por el Señor hacia quienes no pertenecían al pueblo de Israel. Por eso él se llama apóstol de los gentiles. Es más, el apostolado de Pablo, a diferencia de los 12, estaba en el hecho de él no estuvo con Cristo cuando Cristo estaba vivo, en el sentido de él estuvo con Cristo después de su resurrección. ¿Cuál es el requisito para ser apóstol? Estamos hablando en el libro de los Hechos, que es un libro de transición. ¿Cuál era el requisito para ser apóstol de Jesús? Haber estado con Jesús. Pablo no estuvo con Jesús, pero Pablo sí estuvo con Jesús cuando Jesús resucitó. Y le es enviada una misión. ¿Y cuál era la misión que Jesús mismo le entregó al apóstol Pablo? ¿Cuál era la misión? Evangelizar a los gentiles, al pueblo, al mundo en común. A Pablo se le envió a eso. Por eso Gálatas 1:12, no lo busquen, se lo leo. Pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. La autoridad apostólica de Pablo era reconocida por los demás apóstoles y era respetada en la iglesia primitiva. Entonces los gentiles, que se le está escribiendo ahora, debían estar atentos al mensaje, ya que era el mensaje de un apóstol, enviado por el mismo Jesucristo y con autoridad. ¿Y qué dice el texto? Él oraba, porque tenía la esperanza de que algunos de sus hermanos de sangre, ¿quién eran sus hermanos de sangre? Los judíos. Pablo no era gentil, recordemos, él era judío. Entonces él oraba constantemente para que su propio pueblo, sus hermanos de sangre, llegaran al arrepentimiento. Él oraba constantemente a Dios para que su familia en la sangre llegara a conocer a Jesucristo como el único Señor y Salvador. Y qué lindo esto, hermano. Qué lindo como una aplicación para nosotros.
Porque tal vez nosotros sin querer o no nos estamos dando cuenta, despreciamos a aquellos que están sin Cristo. Los despreciamos, los miramos en menos. Incluso a nuestros familiares y cercanos. Los miramos como impíos, pecadores. Y Pablo nos está dando un ejemplo precioso acá de lo que es el amor a nuestra sangre. Y la pregunta que podemos hacer y como aplicación para meditar en eso en esta mañana, ¿estás orando por tus familiares, por tus amigos que te rechazan? Que se ríen de ti cada vez que les predica el Evangelio y ya dijiste, ya no les predico más. No quieren entender. Sigues orando, sigues presentándole el Evangelio a tus amados, a tus cercanos, esperando en Dios que Dios haga una obra y les pueda sacar esa venda que los tiene cegados. Y el apóstol Pablo acá nos enseña que él amaba a los de su nación. Versículo 15. Porque si su exclusión es la reconciliación del mundo, ¿qué será su admisión sino vida entre los muertos? Empieza, su exclusión es la reconciliación del mundo. Debemos entender que el rechazo de Dios no es a Israel, sino al Israel incrédulo. Y acá vamos a entender y vamos a entrar en tierra derecha, si se puede decir, para que entendamos un poco cuando el Señor habla del rechazo a Israel. Por eso nosotros somos admitidos los gentiles. Y el texto después dice, termina, vida de entre los muertos. No se refiere a la resurrección corporal, sino a pasar de muerte espiritual a vida eterna. Juan 5, 24, quiero que me acompañen ahí. El Evangelio de Juan, capítulo 5, versículo 24 dice, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna. Y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. De cierto os digo, versículo 25, viene la hora, y la hora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oyeren vivirán. ¿A qué se refiere? Los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oyeren vivirán. El Evangelio. El Evangelio es predicado a todos aquellos que estamos muertos espiritualmente y hemos escuchado esa voz y esa voz nos da vida. Y el texto dice, y la oyeron. ¿Y qué pasa con ese oír la palabra de Dios? Vivirán. Vivirán eternamente. Entonces la reconciliación del mundo, es decir, que los judíos rechazaron al Mesías entregando la autoridad romana, Dios toma ese rechazo para producir, ¿qué cosa? La reconciliación del mundo. Qué precioso. 2 Corintios, capítulo 5, versículo 18. 2 Corintios, capítulo 5, versículo 18. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándole en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros, la iglesia, la palabra de la reconciliación. ¿Qué es la reconciliación? La reconciliación es cambiar de posición. ¿Cómo? Antes éramos del mundo y sus pecados y seguíamos la corriente del mundo, de cual operan los hijos de obediencia. Ahora cambiamos de posición. Somos hijos de Dios. Eso es la reconciliación. La reconciliación ahora es ser hijos de Dios. ¿Por qué? Porque estamos reconciliados con Dios. Ahora ya podemos tener una comunión con el Señor. Recordemos que todos los que hemos nacido en pecado, todos hemos nacido en pecado, ese pecado original, por ende estamos separados completamente de Dios. Por eso necesitamos la reconciliación con Dios. ¿Y cuál es la reconciliación con Dios? Cristo. Cristo dice, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Nadie va al Padre
sino por mí. Entonces, para poder obtener la reconciliación con Dios, nosotros debemos hacerlo a través de la obra de Cristo. No por nuestras obras, no por lo que yo pueda hacer, porque eso es caído. Cristo me ve, Dios me ve en Cristo, en su obra. Entonces la reconciliación, 2 Corintios dice, esa reconciliación solamente se lleva a cabo en la obra de la cruz. Volvemos a Romanos, capítulo 11, versículo 16. Si las primicias son santas, también lo es la masa restante. Y si la raíz es santa, también son las ramas. Versículo 17. Pues si alguna de las ramas fueron desgajadas, y tú siendo olivo silvestre has sido injertado en lugar de ellas, y has sido hecho participante de la raíz de la rica savia del olivo. Las primicias santificadas por Dios habla directamente ¿de quién? De Abraham, de la nación, de los patriarcas. Para que podamos entender esto, vamos a entender primero quiénes éramos nosotros. Nosotros, antes de nuestra salvación, éramos como una maleza seca, de espinos, y que no podía producir frutos. Visualicémoslo de esa forma. Una maleza ahí tirada, seca, llena de espinas y sin fruto. Para nada atractiva. El versículo 16 y versículo 17 que acabamos de leer, primero nos nombra la raíz. Y la raíz son los patriarcas, es decir, los tres. Abraham, Isaac y Jacob. Esa es la raíz del árbol. Las ramas son los descendientes de Abraham. ¿Quién? El pueblo de Israel, la nación de Israel. Ellos son las ramas. El olivo silvestre injertado, tú y yo, los gentiles. Olivo silvestre, ¿ves la diferencia? Silvestre. O sea, insignificante, ahí, tirado, por allá. Le leo lo siguiente. Las olivas eran una cosecha importante en el mundo antiguo. Aunque los árboles vivían cientos de años, después de cierto tiempo las ramas individuales podían dejar de producir fruto. Al suceder esto, se acostumbraba injertar ramas de árboles más jóvenes para restablecer la productividad del árbol. ¿Se entiende? Cuando los árboles de olivo ya muy viejos no estaban produciendo el olivo, ¿qué hacía el agricultor? Cortaba esas ramas ya secas, las tiraba, tomaba de un árbol nuevo, frondoso, ramas nuevas y las injertaba. Y esas ramas al verano siguiente daban fruto. Ese es el punto de Pablo acá, es que las ramas viejas e improductivas, y está hablando de Israel, fueron desgajadas y ramas de un olivo silvestre, los gentiles, fueron injertados en ese árbol cuya raíz es los patriarcas. ¿Te das cuenta? Entonces tú dices, apá, ¿qué está pasando algo? Entonces la historia de los patriarcas tiene que ver conmigo. No es tan alejado, entonces no es que cuando Dios le dio la promesa a Abraham, era para solamente Israel. Parece que yo estoy acá también. Miren lo que dice lo siguiente. Versículo 17. De la raíz de la rica savia, al ser injertados, los gentiles participaron de la riqueza de las bendiciones del pacto de Dios con Abraham. Como herederos, y esto es importante, hermanos, espirituales de Abraham. Por eso se nos llama hijos de Abraham, porque somos herederos de Abraham espiritualmente. ¿Por qué? Porque en Génesis 12, cuando el Señor ya comienza a hablar con Adán y le da una promesa de que
En su simiente, serán benditas todas las naciones de la tierra. ¿Y cuál es la simiente de Abraham? Cristo. Y en Cristo, tú y yo tenemos la bendición. Entonces ya Pablo nos está mostrando algo acá tal vez nuevo. El anuncio de bendición universal dada a Abraham tuvo absoluto cumplimiento en su descendencia. ¿Y cuál es esa descendencia? Cristo. Gálatas, acompáñenme, 3:16. Gálatas capítulo 3, versículo 16. Ahora bien, este texto es clave, hermanos, para entender la idea de Pablo. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice y a las simientes como si hablase de muchos, sino de uno. Y a tu simiente, la cual es Cristo. Las promesas a Abraham fueron cumplidas en su singular simiente, Cristo. Es decir, Cristo es el único y verdadero Israel. ¿Te das cuenta? Y todo el que está en él es salvo. Cristo es el único y verdadero Israel. Y todo el que está en Cristo es salvo. Por eso tenemos personas en Israel que hasta el día de hoy van al Muro de los Lamentos a poner un papelito donde dice, esperamos la venida del Mesías. Todo el que está en Cristo es salvo. Detrás del árbol está la imagen profética de Israel como el olivo de Dios. Acompáñame a Jeremías 11, versículo 15. Jeremías 11, versículo 15 en adelante. ¿Qué derecho tiene mi amada en mi casa, habiendo hecho muchas abominaciones? Está hablando al pueblo de Israel. ¿Crees que los sacrificios y las carnes santificadas de las víctimas pueden evitarte el castigo? ¿Puedes gloriarte de eso? Mira el versículo 16 de Jeremías 11. Olivo verde, hermoso en su fruto y en su parecer, llamó Jehová tu nombre. A la voz del recio estrépito hizo descender fuego sobre él y quebraron sus ramas. Porque Jehová de los ejércitos que te plantó ha pronunciado mal contra ti. La profecía se ha cumplido en el rechazo de Israel a Cristo. Y ahí viene el versículo 18 de Romanos 11. No te jactes contra las ramas, ni te jactes, y si te jactas, sabe que no sustentas tú a la raíz, sino la raíz a ti. Es decir, del árbol que es Israel, fueron desgajadas algunas ramas. Quiere decir que algunos de los israelitas fueron desechados y puestos fuera de una comunión con Dios. Dios los arrancó del tronco de las bendiciones. Por esa condición y situación, las promesas se perdieron para ellos. Y esto es importante, mire. Israel es el árbol que Dios ha plantado y que continúa manteniéndose en pie. Si ustedes pueden ver el mapa de todo lo que es la zona de donde está Israel, Israel es pequeñito. Y cerca de Israel, todos sus vecinos, todos, ¿qué quieren hacer con Israel? Israel físico, ¿qué quieren hacer con él? ¡Pum! A través de la historia, lo quieren hacer desaparecer Israel. Pero ¿sabes qué? Hay una noticia, nunca van a poner. Nunca van a poder porque Dios le prometió que esa es la tierra donde vendrá el Mesías. Y esa tierra no se moverá. Israel nunca desaparecerá. Por eso el texto acá nos dice que Dios arrancó del tronco las bendiciones, pero Israel sigue manteniéndose en pie. No todo Israel ha sido desechado. Pablo nos da una recomendación a nosotros. Ustedes gentiles que no eran el olivo verdadero, sino un silvestre, es decir, un arbusto insignificante, que no podían dar fruto,
es decir, éramos inútiles, se nos ha injertado por gracia en el árbol santo. Esto es precioso, hermano. Nosotros, los gentiles, estamos injertados en el árbol santo, en las promesas de Dios que les dio a Abraham. Tú y yo estamos injertados ahí. Somos el pueblo de Dios. Y el texto dice, versículo 18, no te jactes contra las ramas. Y es una advertencia solemne y tiene que ver con humildad, alejado de toda jactancia. ¿Por qué? Porque nada hicimos para que Dios te mirara, te sacara del barro donde estábamos, te limpiara y te pusiera, te injertara en su propia familia. Nada hicimos. Por eso Pablo dice, no te jactes. Nada hicimos para pertenecer al Israel espiritual de Dios. En resumen, la vanagloria no cabe en aquel que es salvo por gracia, ya que como dice Efesios 2, por gracia somos salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, sino que es un don de Dios. La salvación es un don de Dios, un regalo. ¿Para qué? Para que nadie se gloríe. Para que nadie se gloríe. Versículo 19. Pues las ramas, dirás, fueron desgajadas para que yo fuese injertado. Podríamos comparar con el pueblo de Israel, ¿cierto? Y si tú lees el Antiguo Testamento y te comparas con el pueblo de Israel, dices, uff, qué duro que eran. Qué duro pueblo. Qué idólatras, qué desobedientes. Por eso les va como les va. Podríamos decir eso. Podríamos mirar despectivamente al pueblo de Israel y es más, alegrarnos por lo que le está pasando ahora, por la guerra. Porque se lo merecen por ser un pueblo duro, por no volverse a Dios. Y no hay ninguna diferencia entre Israel y nosotros. Podríamos decir, por la dureza de su corazón, Dios lo está castigando. Podríamos sentir orgullo y considerarnos superiores a ellos por ocupar su lugar. Su lugar. Pero hermanos, debemos recordar que Dios no se ha olvidado de su pueblo, Israel. Mire el versículo 20, Romanos 11, 20. Bien, por su incredulidad fueron desgajadas, ya lo entendemos. Pero tú, por la fe, estás en pie. No te ensorbezcas, sino teme. Versículo 21. Porque si Dios no perdonó las ramas naturales, a ti tampoco te perdonará. Es una solemne amonestación. El ejemplo de Israel debe producir un temor reverente en el cristiano. Y por eso Pablo dice que él se ocupaba de su salvación con temor y temblor. Debemos vivir en santificación, en un temor reverente a Dios. Hermano, debemos aprender algo. Debemos aprender a vivir con conciencia de Dios. ¿Qué quiere decir esto? Conciencia de Dios te va a ayudar, te va a mantener en pie, porque sabes que Dios está en todo lugar y en todo momento. Porque sabes que Dios, aunque te encierre en tu cuarto con llave, en la oscuridad, Dios está ahí. Aunque esté en lo más secreto, Dios está ahí. Eso es conciencia de Dios. Y eso nos va a librar, nos va a ayudar a tener cuidado de nosotros mismos. Porque como siempre lo hemos estudiado del libro de Romanos, dentro de nosotros no mora el bien, Romanos 7. Tenemos un monstruo que aún está ahí. Tenemos vida espiritual, pero seguimos viviendo en la carne. Y situaciones que pasan, a veces pequeñas, insignificantes, revelan lo que hay en nuestro corazón. Y explotamos. No hay control. No hay llenura del Espíritu Santo, porque no hay conciencia de Él. Entonces acá dice, si no perdonó las ramas naturales, tampoco te perdonará a ti. 1 Corintios capítulo 10,
Pablo hace una analogía preciosa del versículo 1 al versículo 4, donde muestra las 5 bendiciones del pueblo de Israel. 5. Dios estuvo con ellos, cruzó el río, les dio el maná, lo sustentó, tuvo fuego en la noche, el sol en el día. Después dice, y estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros. Y después, desde el versículo 5 al versículo 9, muestra los 5 pecados del pueblo de Israel que los descalificaron. Murmuró, idolatró, pecó. Y dice de nuevo, el 12, el 11, y estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros. Entonces, algo está pasando acá. Y el versículo 12 dice, así que el que piense que está firme, mire que no caiga. Israel era el pueblo de Dios. Fue liberado por Dios. Cruzó el Mar Rojo. Tuvo las bendiciones visuales de Dios. Caía el maná. En la noche una columna de fuego los abrazaba para que estuvieran calientes. En el día una nube cubría el sol para que no se agotaran ni tuvieran calor. Más de 2 millones de personas salieron de Egipto. Todos los mayores de 21 años quedaron eliminados. Eso es lo que Pablo está diciendo acá. Si el pueblo de Israel, que estaba como el pueblo de Dios, Dios no lo perdonó, ¿por qué pensamos que por venir a la iglesia y pertenecer a un grupo religioso, yo estoy exento de la ira de Dios? El pueblo de Israel era el pueblo de Dios, pero no era de Dios. Si tú estás aquí en esta mañana, en una iglesia, y piensas que eres hijo de Dios por estar en la iglesia, puede pasarte lo que dice acá. Puedes quedar descalificado, porque si Dios no perdonó a su propio pueblo, que se reía y se mofaba de él, idolatrando otras cosas que no era él, Dios tampoco tendrá problema en cortarte a ti, si no has nacido de nuevo y estás viniendo a la iglesia y solamente eres un religioso. Estás jugando y manchando el evangelio de Cristo. ¿Por qué? Porque no hay frutos. No hay frutos. Por sus frutos los conoceréis. Yo no puedo ser igual a lo que era un año atrás. Yo no puedo ser igual a lo que era 10 años atrás. No puedo. Tiene que ocurrir algo en mí. Tiene que haber una nueva naturaleza. Hermano querido, amigo, de esto depende tu eternidad. Debemos examinarnos. El pueblo de Israel era el pueblo de Dios. Dios le dio todas las bendiciones y estaban, pero todos quedaron descalificados. Todos. El Señor no puede hacer lo mismo en las iglesias que tienen el nombre de Dios, pero las personas dentro no están en Dios, no han nacido de nuevo, no están en Cristo. Y el texto nos ayuda a pensar, a ti tampoco te perdonará. No habrá un trato distinto para los gentiles que se limiten a una mera profesión de fe religiosa. Como dije anteriormente, hay quienes piensan que por pertenecer a un grupo religioso ya están bien con Dios. Israel era el pueblo de Dios. No basta con venir a la iglesia. Dios no tiene en cuenta la religión del hombre, sino la obediencia. Y la obediencia a su palabra, que conduce a una comunión personal con Él íntima. Y como consecuencia de eso, yo puedo abrazar y amar a mi hermano. Si he nacido de nuevo, no solamente voy a escuchar la palabra de Dios, sino que me esforzaré en ponerla por obra. ¿Por qué? Porque quiero agradarle, quiero obedecer a mi Señor. Versículo 22. Mira pues, la bondad y la severidad de Dios, la severidad ciertamente para los que cayeron, pero la bondad para contigo, si permaneces en la bondad, en esa bondad, pues de otra manera tú también serás cortado. Mira pues, dice, la bondad y la severidad. Todos los atributos de Dios están juntos en armonía. No existe conflicto en Dios entre su bondad y amor por un lado y su justicia y su ira por otro lado.
Los judíos no creyentes que fueron descritos en el versículo 12 hasta el versículo 21 cayeron. Es la traducción de la palabra griega que significa caer hasta ser consumido totalmente. Una ruina total. Es lo que le pasó al pueblo de Israel en el desierto. Cayeron, quedaron eliminados. Es la misma idea. Pero después dice el texto, el versículo 22, si permaneces y la verdadera fe siempre permanece. Un verdadero creyente siempre permanece. Siempre persevera. Con esto no estoy diciendo que un verdadero creyente no puede entrar en un estado tal vez de angustia. Con esto no estoy diciendo que un verdadero creyente no pueda pasar por un estado tal vez de depresión. Pero es un momento, es un tiempo. Porque tenemos el Espíritu Santo dentro de nosotros viviendo, que estará contristo. Y tú no estarás bien. Y volverás nuevamente al Padre. Y volverás y le pedirás perdón y el Señor te restaurará, te levantará y te dará nueva fuerza. Pero un verdadero creyente no puede pasar tiempo lejos de la comunión con el Señor y lejos de la comunión con los miembros de mi iglesia. Hoy día estudiábamos en el curso de membresía. ¿Sabes por qué está la membresía? Porque decir yo amo a Dios de todo mi corazón es una cosa, pero lo demuestro amando a mi iglesia local. ¿Cómo demuestro el amor a mi Dios amando a su esposa? ¿Cómo demuestro el amor que digo y que profeso a Dios amando a mis hermanos? Aún aquellos que son difíciles de soportar. Porque yo soy el primero que es difícil de soportar. Debo entender que tú eres el primero en difícil de soportar. Nunca mira a los demás. Yo soy el primero. ¿Cómo muestro el amor a mi Dios? De una forma práctica. Aquí. En el lugar que Dios me ha puesto. En el lugar que Dios me ha traído. Juan 15, versículo 1. Es interesante, antes de ir a Juan, vamos a dejarlo ahí, pero el texto sigue diciendo, serás cortado. Se deriva de la misma raíz griega que se traduce severidad, es decir, Dios se encargará con prontitud y severidad de aquellos que le rechacen. Y el texto nos dice, versículo 22, que exista la posibilidad de perder la salvación, sino que el creyente perderá la comunión y el inconverso religioso quedará eliminado. Persistir en la rebeldía y desobediencia contra Dios traerá inevitablemente juicio de Dios y mostrará que la persona nunca fue salva. Por eso acá está la palabra, la apostasía. Estaban, pero no eran. Ahora vamos a Juan 15, versículo 1, que está conectado preciosamente con este texto de Romanos 11. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará, y todo aquel que lleve fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí solo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Y esto está conectado de una forma maravillosa con Hebreos 10. Hebreos, capítulo 10, versículo 26, donde se advierte del juicio sobre el religioso y dice, horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo. Hebreos 10, 26. Porque si pecáramos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento a la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios
y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado, e hiciera afrenta al Espíritu de gracia? Pues conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez, el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo. Y eso habla de la apostasía directamente. Querido, ¿te das cuenta que si has vivido una vida de desobediencia a Dios, haciendo lo que se te antoja, y vas de iglesia en iglesia, el nombre de Dios es blasfemado? ¿Te das cuenta que no podemos pisotear la sangre de Cristo? Si has hecho una profesión de fe, da lo mismo cuándo, pero has seguido viviendo tu vida como se te place, como la canción de Frank Sinatra, My Way, a mi manera, que nadie se meta conmigo. Yo voy a la iglesia, doy mi ofrenda, pero no se metan en mi vida. Estás menospreciando la iglesia local por la cual murió Cristo. Somos todos parte de un cuerpo. Lo que le pasa a mi mano, si no actúo rápido, me va a traer gangrena y me la van a cortar. El cuerpo es uno. Y lo que te está pasando a ti, y lo que te está pasando a ti y a mí me debe interesar. Porque somos un cuerpo. Ahora, si tú has vivido toda tu vida que no me importa y no se metan con mi vida, estás en problemas. Porque no estás entendiendo lo que es el Evangelio. No estás entendiendo lo que es una iglesia. Es tu familia espiritual donde tú vas a servir. ¿Por qué vas a servir? Porque amas tanto a Dios que la única forma de decirle, Señor, te amo tanto, es a través del servicio de mis hermanos. Crecer con ellos. Y la iglesia perfecta, hermano, no existe. Y esta no lo es. Y no es ninguna. Porque estamos nosotros. Y ellos, versículo 23, y terminamos ya estamos terminando, de Romanos 11, y aún ellos, si no permaneciesen en incredulidad, serán injertados, pues poderoso es Dios para volverlos a injertar. Y esto es algo profetizado a Israel en el tiempo futuro, y no lo vamos a leer, pero está en Zacarías capítulo 12, versículo 10. La salvación para los de Israel que se vuelven a Dios está anunciada en la Escritura. Primera de Reyes 8. Quiero que me acompañen ahí. Versículo 47. Ellos volvieron en sí a la tierra donde fueron cautivos. Si ellos volvieran, si se convirtieren y oraren a ti en la tierra, de los que cautivaron y dijeren, pecamos, hemos hecho lo malo, hemos cometido impiedad, y si se convirtieran de ti de todo su corazón y de toda su alma en la tierra de sus enemigos que yo lo hubiese llevado cautivo, y oraren a ti con el rostro hacia su tierra que tú diste a sus padres, y hacia la ciudad que tú elegiste y la casa que yo he edificado a tu nombre, tú oirás en los cielos, en el lugar de morada, su oración y su súplica, y les hará justicia. Perdonarás a tu pueblo que ha pecado contra ti, y todas sus infracciones con que se hayan rebelado contra ti, y harás que tengan de ellos misericordia los que hubiesen llevado cautivo. El Señor va a perdonar a Israel. Claramente. Versículo 24 y terminamos. Porque si fuiste cortado del que por naturaleza es olivo silvestre, y contra naturaleza fuiste injertado en el buen olivo, cuánto más estos, que son las ramas naturales, serán injertados en su propio olivo. Poderoso es Dios para volverlos a injertar, versículo 23. Concluyendo la idea de Pablo, Dios no ha cancelado sus promesas con la descendencia física de Abraham, de Génesis 15. Serán cumplidas en su tiempo. Las ramas naturales y el Israel físico serán injertados en el futuro con la conversión de todo el remanente establecido por Dios para el tiempo venidero. Es interesante que Dios no convierte en israelitas a los gentiles, ni sustituye a Israel por la iglesia. Es el misterio de la iglesia
como un pueblo formado por judíos y gentiles, salvos por gracia y miembros del cuerpo de Cristo, es algo que nunca antes había prometido a Israel, sino que Dios se lo prometió a la descendencia espiritual de Abraham. Y meditemos, mis queridos hermanos, acerca de nuestra salvación. Cuando Dios le dio la promesa a Abraham, ¿sabe lo que estaba pasando? Estaba pensando en ti. Estaba pensando en ti. Ya que un día serías el Israel espiritual. Tú eres la simiente de Cristo. El pueblo escogido por Dios. La nación santa. El real sacerdocio. Eres tú. Y la pregunta, ¿cómo te estás comportando? Eres la simiente de Cristo. A ti se te dio la vida eterna. Eres real sacerdocio. Somos nación santa. Somos el pueblo escogido. Y la pregunta de esta mañana, ¿cómo nos estamos comportando? ¿Cómo estamos siendo esos embajadores de Dios? ¿Hay algo que cambiar? ¿Hay algo que pedir perdón? ¿Hay algo que esté, mi querido hermano, interponiéndose entre tú y el Señor? ¿Hay algún pecado no confesado que no te permite crecer? Eres nación santa. Eres un pueblo santo. Debemos vivir como tal. Primeramente amándonos, creciendo juntos y velando por la unidad de la esposa de mi Señor, que es su iglesia. Señor, te damos gracias.